Hola, ¿qué tal? Qué bueno poder compartir con ustedes en este día una palabra de la Biblia, el término, digamos, de un concepto bíblico que pueda ser útil en el momento en que ustedes se acerquen al libro sagrado y puedan leerlo con mayor soltura. Bueno, en este día he traído la palabra arrepentimiento, una palabra muy especial, que nos habla un poquito de sentimientos. Veamos lo que dice ahora el diccionario en primer lugar. La palabra arrepentimiento se usa bastante en la vida diaria, ¿no es cierto? Oh, me arrepentí de haber comprado aquello, o te vas a arrepentir si haces tal cosa. ¿Y cuándo te vas a arrepentir de esa actitud que tienes? Se fijan diversas formas de referirnos al arrepentimiento. Dice así, arrepentimiento es un sentimiento, pesar de haber hecho algo. Fíjense ustedes que hay un problema, una dificultad en esto de la lectura de la Biblia. Porque la Biblia en verdad fue escrita en otro idioma, no fue escrita en castellano, en el español que hablamos nosotros, sino que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, también por allí algo de arameo porque Jesús hablaba en ese dialecto. Entonces, del original a la traducción hay algunas diferencias. Es complejo a veces traducir una palabra de otro idioma al idioma nuestro. Entonces los traductores han puesto arrepentimiento a una palabra que originalmente es metanoieo, o sea, cambio, un cambio. La palabra, el prefijo meta significa cambio. Por ejemplo, la metamorfosis, cambio de forma. Y este es un cambio de actitud. Así es que el arrepentimiento desde ese punto de vista podemos decir que es un cambio de actitud. Pero veamos qué dice nuestra Biblia que nosotros utilizamos siempre, ¿no es cierto? Veamos Hechos 3:19. A ver qué nos depara este libro de Hechos, capítulo 3, en el verso 19, dice así: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nos quiere decir aquí que para que haya arrepentimiento tiene que haber pecados. Si no hay pecado, ¿de qué nos vamos a arrepentir? ¿De qué vamos a sentirnos, como veíamos delante en el diccionario? ¿Qué pena vamos a poder sentir de ofender a Dios si no tenemos pecado? Entonces, para que haya arrepentimiento, tiene que haber pecado. Es decir, que el arrepentimiento está íntimamente ligado con el mal actuar. Uno actúa mal, la conciencia lo acusa de pecado, entonces uno pide perdón a Dios, se arrepiente. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Luego en Lucas 15:7, el Evangelio de Lucas, vamos a ver, capítulo 15, verso 7 dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un justo es una persona correcta, una persona que no peca, una persona que anda muy bien delante de Dios, una persona perfecta. No hay personas perfectas, justos. Difícil encontrar un justo. En general somos pecadores. Dice así: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos
que no necesitan de arrepentimiento. O sea que en el cielo Dios en realidad espera que los seres humanos, que somos pecadores, no somos justos, somos pecadores, nos arrepintamos, sintamos dolor de haberlo ofendido a Él, de haber faltado a su ley de amor, actuando mal, entonces que nos arrepintamos. ¿Se fijan? Para que haya arrepentimiento, tiene que haber pecado. Pecamos, sentimos dolor de ofender a Dios y entonces eso es arrepentimiento. Pero quizás es algo más que dolor, más que sufrimiento. Como veíamos delante en la palabra griega, es un cambio de actitud. ¿Y qué dice también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, ahora en el verso 32? Dice de la siguiente forma: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto lo dijo Jesucristo. Eso dijo Él, que Él no vino a llamar a los justos, a los correctos, a los que se portan bien. No necesitan salvación. Él vino a llamar a los pecadores, a los que a veces mentimos, a los que a veces adulteran, a los que tienen malos pensamientos, a los que no tienen misericordia a veces, a los avaros. Él vino a los pecadores, Él vino a los seres humanos, a llamarlos a qué, a que cambien su actitud, a que sientan dolor de haber pecado y comiencen entonces a actuar correctamente. Pidan perdón a Dios y se conviertan a Él. Comiencen a vivir de acuerdo a la norma divina, al amor. Y para terminar, vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Aquí lo tengo marcado con una cinta amarilla porque es muy iluminadora esta palabra. Decimos 2 de Corintios, a ver, capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Si dividimos el versículo en dos partes, la primera parte dice, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. El Espíritu Santo de Dios, que está derramado en todo el planeta, el Espíritu Santo que está sobre la cabeza de todo ser humano, ese Espíritu Santo nos impulsa a dolernos ante Dios cuando pecamos. El Espíritu nos insta al arrepentimiento. Dice, porque la tristeza que es según Dios, el Espíritu de Dios pone esa tristeza en nosotros. Nos acongojamos, nuestra conciencia se siente mal, se siente culpable cuando miente, cuando roba, cuando hace algo dañino contra el prójimo, cuando decimos una palabra fea hacia un ser querido o hacia un amigo, un compañero de trabajo, y sentimos en nuestro corazón que no estuvo bien eso. Ese sentir es arrepentimiento. Tristeza que es según Dios. Y esa tristeza produce arrepentimiento para salvación. O sea, un cambio de actitud. Fíjense ustedes que el San Juan, el Bautista, él predicó antes que Jesús. Él decía, arrepentíos y hacer obras dignas de arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, entonces voy a obrar de una manera distinta.
si tengo realmente pena de haber actuado mal, entonces delante de Dios, entonces voy a cambiar mi actitud. La tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y la segunda parte del versículo, para no enredarse, dice así: de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, no hay que arrepentirse de la salvación. Ya, si Dios nos ha dado la salvación, de eso ya no necesitamos arrepentirnos. Pero sí necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Dolernos de ofender a Dios y cambiar la actitud de nuestro corazón y luego nuestra actitud ya física, nuestra acción. Cuando hay arrepentimiento, verdaderamente marchamos hacia una nueva vida, marchamos en la dirección correcta, en la dirección que Dios quiere que caminemos. Esa era la palabra que tenía para hoy y creo que es muy importante que la consideremos en nuestra vida cristiana. Necesitamos arrepentirnos para que Dios nos perdone y así poder entrar en su reino. Se dice que el arrepentimiento, el bautismo en agua y la recepción del Espíritu Santo son los tres elementos de la puerta para entrar en el reino de Dios. Pero eso lo podemos ver en otra oportunidad y ahora les deseo muchas bendiciones en este tiempo y nos volveremos a encontrar en nuestro próximo Conceptos Bíblicos. Que Dios les bendiga.